El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos, nos dice Jesús. ¿Qué significa esta imagen? Un agricultor sabe muy bien que cuando comienza a surcar la tierra, si mira hacia atrás, el surco le empieza a salir bastante torcido. Es decir, no está cumpliendo el objetivo para el cual fue llamado, o la profesión para la cual tiene, no la está cumpliendo bien. Jesús también con esta imagen nos llama a que nosotros vivamos nuestra vida de cristianos con fuerza, con ímpetu, con valentía, con detenimiento y con atención en lo que tenemos que hacer. El fin de nuestra vida es alcanzar a Dios. Y si ponemos nuestra mano en el arado y estamos, por ejemplo, rezando muy distraídos, nos están saliendo los surcos torcidos. Nosotros, como seres humanos, tenemos dos capacidades muy importantes del alma, la inteligencia y la voluntad. Con la inteligencia, en todo momento estamos conociendo bienes y males, o bienes mayores y bienes menores. Y con la voluntad, acá representada por el corazón, por el querer, nuestro consentir o aceptar el bien conocido, decimos sí. Con la inteligencia conocemos el bien y con la voluntad queremos ese bien conocido. Con la inteligencia también conocemos males y a veces hasta aceptamos males. Generalmente aceptamos siempre el bien, pero cuando aceptamos males, generalmente es porque las pasiones nos llevaron hacia ese lugar. Nosotros, acá queda claro cómo podemos ver cosas más lindas y más feas, cómo podemos conocer bienes mayores y menores, ya sean hechos por Dios o por mano de hombre. Queda bastante clara la imagen de cómo podemos distinguir con nuestra inteligencia algo mejor y algo peor. Y claramente vamos a elegir siempre el bien mayor. Salvo que a alguno le sirva de utilitario para hacer cargas, podría servirle a otra persona de bien. Pero acá me estoy refiriendo a lo bello. Tenemos claramente la capacidad con la inteligencia de distinguir lo más bello de lo menos bello. Lo más verdadero de lo menos verdadero, lo más bueno de lo menos bueno. Y cuanto más buena es la cosa, más feliz nos hace, más complacencia nos da, más satisfacción nos da. Entonces, si en nuestra vida espiritual tenemos que elegir lo más bueno para ser más felices en toda nuestra vida. ¿Y quién es el único bueno? Es Dios. Es lo máximo en el grado de la bondad es Dios y solo Dios. No hay nadie más grande que Dios. Entonces, eligiéndolo a Él en nuestra vida de oración, siempre vamos a ser más felices. Nosotros también muchas veces podemos ver dos tipos de bienes. Sabemos, por ejemplo, que el agua nos hace muy bien y que la gaseosa, por lo general, nos va a terminar haciendo daño por algún lado. Pero es cierto que sabemos con la inteligencia que el agua es más saludable y que la gaseosa es menos saludable, y muchas veces terminamos eligiendo la gaseosa. ¿Por qué? Porque no tenemos solo inteligencia y voluntad, sino que muchas veces elegimos la gaseosa porque las pasiones nos llevan hacia ese lugar. En nuestra vida espiritual nosotros sabemos que Dios es el bueno y que cometer un pecado, hacer una maldad, alejarme de Dios es malo, sabemos con la inteligencia, pero muchas veces nuestras pasiones nos llevan a elegir lo malo porque ellas nos dominan. Dicen los santos, un santo en nuestro catecismo, que
tenemos que avergonzarnos cuando las pasiones nos dominan, porque no es una persona la que nos domina, es una vil pasión, una baja pasión la que nos domina y nos lleva hacia donde ella quiere. Es decir, nos hacemos esclavos de una pasión. ¿Hacia dónde voy con la imagen de la persona que está arando, del que pone la mano en el arado y mira hacia atrás? Es decir, hace mal los surcos, no sirve para el reino de los cielos, de nuestra capacidad de elegir lo bueno, de las pasiones que nos pueden desviar. Voy hacia la oración. Hoy les voy a presentar 4 grados de oración que nos van a llevar, más bien 3 grados de oración que nos van a llevar a un 4º grado de oración. Primeramente el grado de oración corporal, en segundo lugar el grado de oración mental, rezar con la mente, primero con el cuerpo, con la mente, la oración del corazón, y estas 3 nos llevarían a la oración de contemplación. Vamos a detenernos un minuto en la oración. En nuestro catecismo, Cristo Nuestra Pascua, el catecismo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, presenta a la oración como un diálogo. Y me sorprendió que el catecismo usa esta imagen. Dice, la oración comienza como el diálogo de un padre, de los padres con su hijo. Es como cuando el niño está en la cuna y los padres se acercan a hablarlo. El diálogo empiezan los padres. Y solamente se da si el hijo comienza a responder. Primeramente, cuando el niño empieza a escuchar la voz de sus padres, no sabe qué pasa. Primeramente responde con gestos, quizás con miradas, y más tarde recién va a empezar a decir su primera palabra, mamá, papá. Todo el momento podemos ir haciendo el paralelo, ¿no? Cuánta emoción, cuánta alegría le va a dar a sus padres cuando él empieza a responder, mamá, papá. Pero responde porque escucha. Entonces, en la oración, lo más importante no es lo que nosotros decimos, sino la escucha. Escuchando la voz del Padre, escuchando la voz de los padres, aprendemos, conocemos al Padre y vamos a obrar como el Padre. Les había dicho que lo más importante acá es no las palabras que nosotros decimos a Dios, sino las palabras que Él nos dice. La oración comienza con la escucha. Les dije que les iba a presentar 4 grados de oración, 3 que llevan al 4, 3 en los cuales nosotros podemos poner nuestra parte con mayor grado, y el 4º grado es más propiamente un regalo de Dios, un don de Dios. La contemplación sería la visión divina. No quiere decir que acá no haya don y gracia de Dios, porque todo es gracia de Dios. Pero si bien nuestra tarea es trabajar más bien en estos 3 grados, cuerpo, mente y corazón, la oración corporal, mental y del corazón. Ahora vamos a desarrollar un poco estos 4 grados. En la oración corporal, no quiere decir, cuando digo oración corporal, no quiere decir que que cada oración se haga por separada, sino que son distintos aspectos o elementos de nuestro ser que ayudan a la oración. En el primer grado corporal, incluimos lo que sea la señal de la cruz, el arrodillarnos, el postrarnos, y cada postura o gesto corporal va a tener o nos va a ayudar a concentrar nuestra mente más en Dios. Por ejemplo, el estar de pie es una oración más bien de alabanza a Dios.
es una postura más bien para alabar a Dios. El estar de rodillas más bien para pedir perdón. Entonces, la pregunta es para nuestras vidas, ¿cómo aprovechamos, por ejemplo, cuando hacemos la señal de la cruz? ¿Cómo la hago? ¿La hago rápidamente o aprovecho ese gesto para meditar, para que me lleve a la oración? ¿Por qué? Porque la postura del cuerpo favorece a la concentración del pensamiento. Es decir, si yo me acostumbro que cada vez que hago la señal de la cruz lo hago con profundo respeto, las próximas veces cuando esté distraído en la oración, al hacer la señal de la cruz con profundo respeto, es muy probable que a mi mente le haga recordar de que acá es el momento de concentración, de volver a la concentración con Dios. O el inclinemos la cabeza ante el Señor, como decimos en nuestra divina liturgia. ¿La hago, no la hago? ¿La aprovecho, no la aprovecho? Todos esos elementos, si estoy aprovechando, me está saliendo el surco recto o menos recto, ¿no? Entonces, lo esencial es que la oración corporal ayuda a mantener la concentración mental en la oración. ¿Por qué? Porque somos una unidad. Por ejemplo, cuando me duele la cabeza, es muy difícil de que yo me concentre en la oración. Es decir, tengo un dolor corporal, me lastimé una parte en el cuerpo, me cuesta mucho mantenerme en concentración para la oración. O al revés, si estoy sufriendo un mal espiritual, por ejemplo, por alguna dificultad, algún pecado que cometí, o por algún problema familiar que sufro en mi corazón, sufro en mi espíritu, puedo somatizar. Por ejemplo, hay personas hasta que le pueden llegar a salir heridas en el cuerpo por un problema espiritual. O lo más corriente es tener un nudo en el estómago porque tengo algún problema espiritual. Eso para ver la unidad de cuerpo y mente o cuerpo y espíritu en la oración. Cómo ayudan las posturas corporales a llevar mi mente hacia la oración. El segundo grado es la oración mental, que como ya dijimos, lo corporal ayuda a mantener la mente en oración. Un consejo muy importante y muy bueno que dan los santos padres para mantener la mente en oración es cada vez que que perdemos la concentración, hacer el esfuerzo de volver al punto en donde me distraje y retomar la oración. Claramente esto no lo podemos hacer en comunidad porque estamos rezando todos juntos y cada vez que uno se distrae nos vamos a volver atrás. Creo que tampoco podríamos hacerlo por ejemplo, si tenemos la costumbre de rezar el rosario, cada vez que nos distraemos volver a rezar el rosario desde donde nos distrajimos. Creo que sería un poco difícil de una a la primera, ¿no? Pero sí podríamos ponernos alguna meta. A ver, rezo un Padre Nuestro por día, volviendo al punto en donde perdí la atención. Padre Nuestro que estás en el cielo, me distraje, vuelvo en el cielo, Santi. Es un ejercicio para que nos acostumbremos a tener la mente en Dios. Y la ventaja, lo bueno de tener la mente en Dios es que no tenemos la mente en malos pensamientos. Por lo tanto, estamos encaminándonos hacia el fin para el cual fuimos creados, que es la contemplación de Dios. La atención a las palabras pronunciadas con la mente nos ayuda y nos libra también de todos malos recuerdos y malos pensamientos del pasado, es decir, nos ayuda a no mirar hacia atrás y a mirar nuestra vida de ahora en adelante, pero lo pasado como redimido, como perdonado por Dios, y a no distraerme en las tentaciones del demonio que te quiere decir, mira, vos fuiste de tal forma, fuiste de otra, ¿no? La oración mental concentrada en Dios te ayuda a mantenerte ahí presente en Dios y a no mirar hacia atrás.
No quiere decir que tengamos que olvidar nuestro pasado, sino que tengamos que mirarlo como redimido, como perdonado, si pedimos perdón a Dios. Esta oración también ayuda a pasar de la oración meramente corporal, porque uno también puede venir y rezar solamente pronunciando palabras, es decir, moviendo la boca y pronunciando sonidos, haciendo la señal de la cruz, pero con la mente nada, con el corazón nada. Esto ayuda a pasar de la oración corporal, meramente corporal, a una oración mental, una oración más profunda, y va tomando unidad nuestra vida de oración. El tercer grado es la oración del corazón. Trata de poner cuerpo, mente y corazón en orden. Si nuestro ser fue o está desequilibrado o desordenado por el pecado, la oración que se va ordenando por la oración corporal, mental y del corazón va dando unidad y unicidad y unidad de nosotros con Dios en la oración. Nos va unificando, nos va haciendo iguales a Dios, nos va acercando a Dios. La oración del corazón propiamente es la oración constante. En nuestra tradición, la más conocida o el método más conocido para buscar la oración constante es la repetición del nombre de Jesús, la oración del nombre de Jesús, que es: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y rezando durante todo el día, en cada momento que nos acordemos, hasta que se nos haga hábito y nuestro corazón esté, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser presente todo el tiempo en Dios. ¿Qué paso se da acá con la oración del corazón con respecto a los dos anteriores, la oración corporal y la oración mental? Es que hasta la oración mental hablábamos de momentos separados de oración. Ahora todos esos momentos separados tratamos con la oración del corazón, con una invocación constante del nombre de Dios o con alguna otra técnica de oración, hacer que toda nuestra vida, todo el tiempo que vivamos con todo nuestro ser presente en Dios, presente en oración con Dios. Y la permanencia constante con alguien nos hace similar al otro. Por ejemplo, cuando una persona empieza a juntarse con un determinado grupo, empieza a tener características de ese grupo, a comportarse como ese otro grupo. El que no sabía jugar al fútbol empieza a ir a la escuelita de fútbol y empieza a adquirir habilidades de ese otro grupo con el que se empieza a juntar. Y así nosotros, al estar cada vez más en presencia de Dios, vamos a empezar a ver las cosas como las ve Dios, a tener una visión sobrenatural de toda la realidad. Con esto empezamos, como dije, a unificar cuerpo, mente y corazón. Nosotros empezamos a pensar lo que decimos, a pensar lo que gesticulamos, a pensar bien cuando nos postramos ante Dios. Empezamos a querer y amar lo que decimos, empezamos a querer y amar lo que pensamos. Entonces, pero pensar lo de Dios, porque podemos querer pensar y utilizar nuestro cuerpo para otras cosas, ¿no? Entonces, buscando a Dios y buscando la oración del corazón, la oración con la mente, la oración corporal, todo nuestro ser se va unificando en Dios, en el uno, en el Creador. Y hoy les había dicho que a veces los sentimientos, hoy les había puesto la imagen del agua y de la gaseosa, los sentimientos
A veces nos llevan a elegir lo menos bueno para nuestra vida. Pero lo bueno o la herramienta acá que nos da la oración del corazón es que el que alcanza o el que empieza a rezar continuamente y se empieza a unificar todo su ser en Dios, siente el amor de Dios y la alegría espiritual. Siente, es decir, percibe en sus emociones también, en sus sentimientos, la alegría de Dios. Entonces, para buscar el mayor bien, ya no voy a necesitar tanto de los placeres mundanos. En este caso la gaseosa no es tan mundana, ¿no? Pero algo que no nos hace tan bien, y voy a buscar el agua de vida. Voy a buscar a Dios porque siento alegría, tuve la experiencia de alegrarme cuando estuve en presencia de Dios. Entonces, la oración para mí ya no va a ser una carga, un peso, sino que voy a decir, quiero ir a rezar porque ahí siento la alegría de Dios, la alegría espiritual. Y lo mejor de todo son los frutos de la oración del corazón, de la unidad que pueda haber en nosotros. Los frutos es la sanación de la persona y la restauración de su integridad. Sobre la restauración de la integridad, la unidad ya hablé un poco, pero es también la sanación de la persona. El ser humano, por el pecado, en muchos momentos de su vida siente tristeza, angustia, soledad, heridas, pero al estar continuamente en presencia de Dios, está continuamente en presencia del médico. Entonces, vamos a sanarnos progresivamente cuanto más tiempo estemos con el médico. Y esto nos llevaría al cuarto grado de oración, que es la oración contemplativa. Propiamente contemplativa es ver a Dios. Ver a Dios. Hoy les había dicho, nuestro trabajo principal está en los otros 3 grados, cuerpo, mente y corazón. Este cuarto grado es don de Dios. Y Dios lo da solamente a los que tienen puro el corazón, la mente y el cuerpo. Por eso es muy importante no utilizar nuestras palabras para cualquier cosa, no utilizar nuestro cuerpo para cualquier cosa, no poner nuestro corazón en cosas viles, en cosas mundanas, porque solamente podrán ver a Dios los puros de corazón. Solamente podrán llegar a este grado o recibir el don de la oración contemplativa los que tienen el corazón puro, salvo una excepción de Dios. Dios en su designio siempre nos sorprende y podría dar ese don misteriosamente, como se lo apareció a San Pablo o a muchos otros santos, pero lo normal es que tengamos que purificar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón para llegar a este grado de oración contemplativa. ¿Cómo es la oración contemplativa? En primer lugar, es sin palabras. Es la ausencia de palabras, es el estar con Dios. No es una visión, ver como vemos con estos ojos, ver colores, sino que es estar en presencia de Dios. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, todo nuestro ser, en presencia de Dios, sumado al don de Dios de sentir más fuertemente al arquetipo, así dice nuestro catecismo, sentir más fuertemente la presencia del arquetipo. ¿Qué es arquetipo? Es una palabra filosófica platónica, es decir, más fuertemente al ser, más fuertemente a Dios, que es el arquetipo de bondad, que es la bondad. Entonces, con este don de la oración contemplativa, sentiríamos más fuertemente la presencia de Dios en nosotros. Lo veríamos, pero no con estos ojos, sino que con todo nuestro ser, con nuestra mente, nuestro corazón, con todos nuestros sentimientos. Claramente tenemos que
para recibir este don también cultivar el silencio. Si hay algo que distrae mucho a nuestra mente, es el hablar demasiado. Siempre hay que hablar lo justo, no ser una estatua y tampoco hablar como un loro, como suelen decir, ¿no? Entonces hay que tener un sano equilibrio en el hablar. ¿Por qué? Porque cuanto más uno habla y más uno mete la pata, como solemos decir, más errores comete, después, en el momento en que volvés a tu casa, estás, en lugar de tener ese tiempo para rezar, estás pensando y justificándote a ver, dije esto, dije aquello, qué pensarán, qué no pensarán. Entonces nuestra mente se va para cualquier lado y no tiene tiempo para contemplar a Dios. Primero lo escuchamos, bien, muy bien, bien, claro. Por eso suelen decir que nuestros íconos tienen boca pequeña y oídos grandes para escuchar antes que hablar mucho. Pero sí, es como lo que decíamos hoy de primero escuchar, como el niño en la cuna, ¿no? La mente humana por sí sola es incapaz de llegar a esto. Es don de Dios. Los santos, en nuestro catecismo se cita a un santo, ahora no recuerdo el nombre, pero comparaban a la visión de Dios, utilizaban la imagen del mar agitado y el mar en calma. Dicen, cuando el mar está agitado es imposible ver el fondo porque está lleno de mugre, lleno de hojas, lleno de arena que se levanta, es imposible ver el fondo. Ahora, cuando el mar está en calma, vemos el fondo, contemplamos a Dios, ¿no? Cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo está en armonía y en unidad con Dios, estará preparado para contemplar a Dios. Porque si nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros sentimientos están buscando siempre el placer, cuando nos sacan, ladramos. Cuando nos sacan eso, ladramos y no podemos ver a Dios. Y solamente serán felices los limpios de corazón. Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Felices los que tienen todo en armonía porque verán a Dios. Felices los que buscan armonizar todo con Dios, todo su ser, para ver a Dios. Alabado sea Jesucristo. Siempre sea alabado.